Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Bar Baktas acaba de dejar a todos sus seguidores sin palabras con una declaración que ha hecho que el mundo del espectáculo se tambalee. Mi corazón sigue lleno, pero con un nombre vacío, dijo el actor en una reciente entrevista, y desde entonces, todos se preguntan, ¿a quién se refiere Bar? ¿Quién es ese amor que aún ocupa su corazón pero que ya no tiene presencia en su vida? Esta frase, sencilla pero cargada de emoción, ha despertado un sinfín de teorías entre los fans. Algunos aseguran que se trata de su expareja más conocida, mientras que otros creen que podría ser una relación secreta nunca revelada al público. Lo cierto es que esta declaración no fue una casualidad, sino una confesión que Bar eligió hacer en un momento clave de su carrera, justo cuando está disfrutando de una gran popularidad. Durante la entrevista en un evento benéfico en Estambul, Bar se mostró más reflexivo que de costumbre. Ante la pregunta directa de la periodista sobre su situación sentimental actual, respondió con una leve sonrisa: mi corazón sigue lleno, pero con un nombre vacío. Es como si la persona estuviera presente, pero al mismo tiempo ausente. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. En cuestión de minutos, su nombre fue tendencia y miles de usuarios comenzaron a analizar sus antiguas relaciones. La actriz Melis Huben, con quien compartió una intensa pero breve historia de amor hace un par de años, fue la primera en ser señalada. Sin embargo, Melis rompió el silencio a través de una historia en su cuenta de Instagram diciendo: no siempre que alguien habla de un vacío se trata de ti. Algunas personas simplemente no saben cómo soltar el pasado. ¿Podría Bar estar hablando de alguien más? Las pistas comenzaron a apuntar a una joven diseñadora de moda llamada Saida Arslan, con quien el actor fue visto en varias ocasiones en 2023, aunque nunca confirmaron oficialmente una relación. Una fuente cercana al entorno de Saida aseguró: ella siempre hablaba de Bar como alguien muy especial, pero algo se rompió entre ellos y decidieron tomar caminos distintos. En otro momento de la entrevista, Bar añadió: hay nombres que te acompañan incluso cuando ya no los pronuncias. Son parte de tu historia y viven en tus silencios. Este tipo de declaraciones, cargadas de poesía y melancolía, son poco comunes en el mundo del espectáculo, donde muchas veces se evita hablar del pasado con tanta apertura. Pero Bar siempre ha sido diferente. Su forma de expresar sus emociones ha tocado el corazón de muchas mujeres, quienes no dudaron en dejar miles de mensajes de apoyo en sus redes sociales: eres valiente por hablar así de tus sentimientos. Ese tipo de amor nunca muere, solo se transforma y estamos contigo, Bar. Son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en sus publicaciones más recientes. Las especulaciones no cesan y cada nueva teoría parece alimentar aún más el misterio. Algunos programas de entretenimiento incluso dedicaron segmentos enteros a analizar el lenguaje corporal de Bar durante la entrevista, buscando pistas ocultas en sus gestos, pausas y miradas. ¿Fue acaso un mensaje cifrado? ¿Una despedida simbólica? ¿O tal vez una súplica silenciosa dirigida a alguien que aún ocupa su mente y sus sueños? Lo cierto es que esta frase, que ya ha sido citada miles de veces, parece haber tocado una fibra muy sensible no solo en los seguidores del actor, sino también en personas que han vivido experiencias similares. El nombre vacío se ha convertido casi en un símbolo, un reflejo del amor que persiste a pesar de la ausencia, de los recuerdos que no se borran aunque el tiempo avance sin tregua. En medio de todo este revuelo, Bar ha mantenido un perfil relativamente bajo. No ha hecho nuevas declaraciones al respecto, y sus publicaciones en redes sociales se han limitado a mensajes crípticos o imágenes nostálgicas que muchos interpretan como guiños a esa historia inconclusa. Una foto de un atardecer junto al mar, una canción de fondo de un artista melancólico, un poema de Pablo Neruda publicado sin contexto. Todo parece parte de un relato que el actor escribe en fragmentos, como si estuviera procesando en público una herida aún abierta. Los medios, por supuesto, no han dejado de investigar.
Un reportaje reciente de una revista especializada en celebridades reveló que Barr habría intentado retomar contacto con una persona de su pasado durante un viaje a Londres en diciembre de 2024. Según fuentes no confirmadas, se trató de un encuentro breve y cargado de emociones, pero sin reconciliación. La fuente añade, ambos sabían que el tiempo y las circunstancias habían cambiado demasiado. A veces, el amor no es suficiente. Mientras tanto, en las plataformas de streaming, su última serie sigue rompiendo récords de audiencia. Interpretando a un médico que pierde a su gran amor en un accidente, Barr ha conseguido transmitir una intensidad emocional que muchos ahora relacionan directamente con su vida personal. Los espectadores no pueden evitar preguntarse si parte de su dolor en pantalla es, en realidad, auténtico. Sus compañeros de elenco han salido en su defensa, afirmando que Barr siempre ha sido muy reservado respecto a sus sentimientos. La actriz principal de la serie, Denise Ertem, comentó en una entrevista, Barr es un profesional admirable. Pero también es un ser humano muy profundo. Lo que ven en sus ojos en las escenas no es actuación, es su alma hablando. Y es precisamente esa autenticidad la que ha convertido a Barr Bachtas en algo más que una celebridad, en un símbolo de sensibilidad en un medio donde muchas veces se prefiere la apariencia a la emoción verdadera. La conversación sobre el amor, la pérdida y la memoria ha traspasado los límites de su vida privada para instalarse en el imaginario colectivo. No son pocos los artículos de opinión y ensayos en blogs culturales que analizan el impacto de sus palabras y lo que representan en una sociedad cada vez más desconectada emocionalmente. Uno de ellos titulaba, El eco del nombre vacío, como Barr Bachtas nos recordó que todos cargamos con alguien en silencio. Y es que, como dijo el propio actor en otra entrevista más antigua, las personas no desaparecen del todo cuando se van, algunas se quedan flotando en los rincones del alma, como una canción que no puedes dejar de tararear. Aunque no recuerdes del todo su letra. Ahora, mientras el mundo sigue girando y los focos del espectáculo iluminan nuevos escándalos, la figura de Barr permanece en el centro de una historia que ha conmovido a miles. Algunos esperan que vuelva con una nueva declaración. Otros simplemente desean que encuentre paz. Pero hay algo que todos parecen compartir, la certeza de que su confesión no fue un acto publicitario, sino una verdad dicha con el corazón en la mano. Quizá por eso, esta historia aún no ha terminado. Porque mientras exista alguien dispuesto a recordar, el nombre vacío seguirá teniendo peso, aunque no se pronuncie en voz alta. ¿Y tú qué piensas? ¿A quién crees que se refiere Barr con su enigmática frase? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.